Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. No sé cuántas veces hayan hecho ya en su vida ejercicios espirituales. Los verdaderos ejercicios ignacianos pues duraban un mes y eran persona a persona. ¿Te imaginas la cantidad de sacerdotes que necesitaríamos, predicadores, para que se pudiera cumplir eso? Es imposible. Pero además, por las circunstancias actuales de nuestra vida, nadie casi se puede ir un mes de ejercicios. Yo los he hecho una vez en mi vida. Un mes. A los 10 días me estaba subiendo por todas las paredes porque yo que hablo todo el día, estarte en silencio sin decir buenos días un mes es un desastre. Pero bueno, los recuerdo con mucho cariño, fue hace 30 años. No era sacerdote todavía, llevo ya 29 años de cura. Total que esto para decirles que si nos apegamos a toda la temática de los ejercicios, pues imposible meterla en 3 días. Me permití escoger, yo creo, los temas que más puedan golpear nuestra conciencia, nuestro corazón, porque si tomamos toda la temática de San Ignacio, no hay manera de meterlo. Vamos a dedicar esta primera meditación a un tema importantísimo, que es la vocación de nuestra vida. Es el tema de la santidad. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos. Cada vez que alguien dice, este joven o esta niña tiene vocación, te imaginas inmediatamente que es vocación sacerdotal. Y no es cierto. Todos tenemos vocación. No hay nadie que no tenga vocación. Yo tengo la vocación al sacerdocio, pero antes, mucho antes, vocación a la vida cristiana. Vocación a la santidad. Ya después, en mi caso, se concretó en el sacerdocio, en tu caso, en el matrimonio, en la maternidad, más además ejerciendo como médico, como abogado, como lo que sea. Todos tenemos vocación. Es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza. Nada de lo que va a pasar en nuestra vida es una casualidad. Soy médico pues porque no encontré otra cosa, porque mi padre era médico, porque bla, bla, bla. Soy casado, soy soltero, soy esposo y tengo una profesión porque Dios me llamó. Y en el subsuelo, por decirlo así, de la vocación, la que sea, está un llamado a la santidad. Ahora les voy a decir cómo me gusta a mí presentar la santidad. Porque cada vez que nos hablan de la santidad, piensas en Ignacio de Loyola. ¿Quién puede ser como él? El Padre Pío. Acabo de estar en Italia, justo ahí en San Giovanni Rotondo. ¿Quién puede ser como el Padre Pío? Además de que Dios nuestro Señor le concedió el tener los estigmas que le daban una credibilidad, muchos problemas también. Se metió en problemas hasta con su propia congregación, celos y tontería y media. Si algún día vas a San Giovanni Rotondo, vas a ver el cuartito en donde estuvo encerrado 4 años. 4 años, no 4 semanas ni 4 meses, sin poder predicar, que porque él se estaba inventando toda la cuestión de sus llagas. ¿Te imaginas en las noches abrirte la mano con un tornillo y para una pretendida santidad?
Ni él mismo se podía creer que dudaran de él. Parece mentira, pero en la iglesia muchas veces pasan estas cosas. En el fondo había un problema de dinero. Saben que otro franciscano, igual capuchino como él, estaba haciendo un hospital importantísimo en Roma. Y el Padre Pío quería el hospital en San Giovanni Rotondo, la casa del dolor, del auxilio, del alivio, del dolor. Y el otro padre quería todo el dinero para Roma. No, son incomprensibles estas cosas, problemas humanos. Total, que lo encerraron ahí y es parte de su santidad. ¿Cómo le hizo? La cantidad de gente que lo buscaba y él consintió, pero tú y yo no estamos llamados a eso. ¿Qué es la santidad? Vamos a ver los puntos más importantes. El éxito para un cristiano es la santidad. Hoy la palabra éxito la usamos muchas veces mal empleada. ¿Quién es una persona de éxito? Una persona que tiene tres casas, en la playa, un chalet en la montaña, tu casa en la ciudad. Éxito, ¿cuántos restaurantes tienes? Vean el exitazo de McDonald's, el exitazo de Pizza Hut, de Domino's Pizza, el exitazo de mucha gente que le pegó a un buen negocio. La santidad es el verdadero éxito para un cristiano. La santidad, se podría decir, es mi negocio. No solamente pensando en la eternidad, no se trata nada más de que el día que me muera me quiero ir al cielo con zapatos. Un día dije esto y al final de la charla una señora se acercó y me dijo: padre, cuando yo me muera, no me gustaría irme al cielo así inmediatamente. Digo, ¿por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio unas 4 horas. ¿Para qué? Para ver quién está. Y para poder decirles a todos, te lo dije. Te lo dije. ¿Te imaginas encontrarte a tu suegra en el purgatorio? Saber que tú vienes por 4 horas y ella por 20 años y decirle: suegra, 20 años pasan volando. No se trata nada más de que cuando yo me muera me quiero ir al cielo inmediatamente. Dicen que el purgatorio es lo mismo que el infierno, pero con esperanza. Debe ser tremendo el saber que fui creado para Dios y ahora estoy apartado completamente de Dios. Lo único que me sostiene es que por la esperanza sé que un día voy a salir de aquí. Esto se lo digo para que deseen con todas sus ganas el día de su muerte irse al cielo con zapatos. Pero, decía yo, no solamente pensando en el día de mi muerte, no, la santidad hay que gozarla ya aquí. La amistad con Dios, vivir en gracia, tranquilidad de conciencia. Hay mucha gente que tiene la conciencia en modo avión. Ahí no suena nada. Hablas mal, chismes, a lo mejor robas un poquillo aquí y allá, deseas cosas que no deberías desear, oyes un problema, enciendes la televisión, las mejores series, todas tienen escenas, todas tienen cosas. Tenemos que cuidarnos de una manera tremenda, a veces se nos aparecen las cosas y depende de tu nivel de santidad que siempre mantengas la amistad con Dios. Pero además, un auténtico cristiano tiene que ser santo para santificar. La santidad no es nada más para mí. Tú eres madre de familia, padre de familia, tienes empleados, influyes en la gente. Vean hasta esa palabra que hemos inventado, influencer. ¿Y hoy por qué hay tanto influencer? Porque hay mucho estupidencer.
Es increíble la cantidad de seguidores que tienen los que no dicen nada, no aportan nada. Reggaetoneros, standoperos, etcétera, etcétera. Y lo siguen 4 millones. La misma Shakira hizo una canción en contra de Piqué, su ex, que está horrible, pero pues digo, es una colección de insultos con música. Y en 2 días ya la vieron 6 millones, 10 millones de personas, ya la oyeron, la están canturreando. Y sus propios hijos saben que está hablando de su papá. Entonces, la santidad es mi negocio, mi tranquilidad de conciencia. Al final de la vida solo contará haber sido santo. La santidad, decíamos, es la vocación del cristiano. Creados para la santidad. Y ahora sí, ¿qué es la santidad? Les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas para que las puedan reflexionar al terminar aquí. ¿Qué es la santidad? Algo objetivo y al mismo tiempo personal. Algo objetivo, pero muy personal. Mi santidad no es la del Padre Pío, ni la del cura de Ars. Tú no eres monja, no eres cura, tú no tienes que sermonear a nadie. La santidad es algo objetivo, vivir en gracia, orar, presencia de Dios, pero algo muy personal, muy personal. Si todos tuviéramos que ser la Madre Teresa de Calcuta, o me acuerdo cuando yo estudiaba en Salamanca hace 40 años y me empecé a leer la vida de Santa Teresa, las moradas, la vida, etcétera, etcétera, sus poesías. Oh hermosura que excedéis todas las hermosuras. ¿En qué momento, cuando estaba ella levitando, en qué momento Dios le concedió todas esas gracias? ¿De dónde salió? Ella fue una monja que entró al convento a los 16 años. ¿Con qué preparación? En aquel tiempo las mujeres ni estudiaban. Y después termina siendo doctora de la iglesia. No es tu vocación ni la mía. Ahora que estábamos desayunando, estaba oyendo qué belleza la vida de San Bernardo. No es mi vocación, la de él. Ni va a ser esa mi santidad. Tú tienes que ser santa en tu casa, liando con tus hijos, con tu marido, con su carácter, con tus enfermedades, con tus cosas. Por tanto, lo primero es algo objetivo, tengo que vivir de cara a Dios, pero de una manera muy personal. Segundo, la santidad no es lo que sabemos, sino lo que vivimos. Porque yo les podría decir, estudié filosofía, teología, todo el catecismo, ciencias de la familia, poquito de psicología. No, pues soy un santazo. No es lo que sabes. Qué pena decirlo, pero hay gente en la iglesia preparadísima, teólogos. Este que le hizo la guerra al Padre Pío, grandísimo teólogo, y fastidiando a una persona, y era sacerdote. La santidad no es lo que sabemos, sino lo que vivimos. Tercero, la santidad es vivir el primer mandamiento, el amor. Pueden imaginarse lo que fue en la última cena cuando dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Solamente que ese mandamiento existía desde el Levítico, tercer libro de la Escritura, 1900 años antes de Cristo. Ya estaba escrito. Amaos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Levítico.
Y entonces, ¿qué aportó Jesús? Que el judío no sabía exactamente qué significaba prójimo. Mi prójimo es alguien de mi mismo pueblo, de Israel. Ese es mi prójimo. Y por tanto a ese no lo matarás. Todos los que no eran israelitas no son el prójimo. Al contrario, entra a tierra de los hititas y no sé cuántos más. Tiene cosas el Antiguo Testamento increíbles. Entra, toma posesión de la tierra, mata hombres, mujeres, niños y vacas. Yo hubiera dicho, hombre, deja las vacas, no fastidies. Algo tendremos que comer después. Hombres, mujeres y niños. ¿Dónde está el mandamiento entonces del amor? No era el prójimo. Vean cómo viven. Para los musulmanes, todas las religiones que no se han encontrado con Cristo están así. Para los musulmanes nosotros somos paganos. Para los más radicales, puedes explotar en un súper y matar 30 personas e irte al cielo como premio. Los judíos, no crean que estoy hablando de los judíos españoles, los judíos de Tecamachalco en México, que ya no viven el judaísmo para nada. Su ley es el dinero. Los judíos de Jerusalén, los de sombrerito, los de caireles, los ortodoxos, para ese tipo de gente, ni siquiera te saludan en la calle, no se vayan a contaminar. No te dan la mano, pero ni de broma. Yo he ido 32 veces a Tierra Santa. No he visto a un judío a los ojos. Y yo los busco, me encantaría. Somos hermanos, saludarnos. No se voltean ni siquiera a verte. Entonces, en la última cena, Jesús dice, bueno, no dijo en la última cena, en el sermón de la montaña, habéis oído que se os dijo, ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Pues yo os digo, y lo cambió todo. Orad por quien os persigue, poned la otra mejilla, perdonad 70 veces 7. Este tema del perdón es de cuidado, ¿saben por qué? Di una charla en Chihuahua hace muchos años, pero me acuerdo perfectamente porque eran más de 4,000 personas y comencé con esta pregunta. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre están las personas que gritan y responden, todo y siempre. Qué bueno que lo saben. Hay que perdonarlo todo y siempre. Les voy a hacer 3 preguntitas. Primera, ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? No les miento, de las 4,000 personas, unas 3,000 dijeron sí. Segunda pregunta, no, perdón, la primera pregunta fue, ¿se puede perdonar todo y siempre? 3,500 personas, sí. Segunda pregunta, ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 500 personas que siguieron diciendo sí. Tercera pregunta, ¿cuántas veces? Nadie respondió. Yo con la gracia de Dios te puedo perdonar un adulterio. Vamos a ponerle 2 en 50 años. ¿Te tengo que perdonar adulterio semestral? Oye, ya estamos en junio y no te has metido con nadie. ¿Te tengo que perdonar un adulterio cada semestre? La violencia. Un día llegué a la casa enojado, me gritaste, te grité, pum, te pego un bofetón. ¿Cuántos de esos te tengo que perdonar? Uno en la vida, sí, no vas a tirar a la basura un matrimonio de 25 años por un momento de violencia, o 2 en toda tu vida. Pero violencia semanal se puede. Yo que soy sacerdote, he ayudado a hombres y mujeres a salirse de su casa. Sáquelo, sáquela, o vete, córrelo. Con la violencia no se puede. Nadie te pide que te quedes en un matrimonio violento. Vas a dañar a tus hijos. O un hombre que te pone el cuerno cada vez que le da la gana y que ya lo ven los hijos y la dignidad, dónde quedó. Pero entonces, ¿cómo aplicar lo que dice Jesús? Todo y siempre. La respuesta es relativamente sencilla.
El mismo que dijo que hay que perdonar todo y siempre, es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Entonces es que hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. ¿Por qué existe el infierno? ¿Quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, hombre, no, yo vine a salvar a los pecadores. ¿Sabes por qué existe el infierno y quién se va a ir? Los que no pidan perdón. Los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti y de mí. Yo puedo cometer un adulterio y después caigo de rodillas, lloro, me arrepiento y te trato mejor que en toda mi vida. Un día me dijo una señora, padre, mi matrimonio se mejoró, creció, se fortaleció a partir del adulterio de mi marido. Le dije, ¿qué? Desde ese día, padre, ¿cómo le dolió? ¿Qué arrepentimiento? Soy la reina de la casa, se desvive, ¿cómo me trata? No le estoy sugiriendo a nadie que cometa un adulterio. Con un adulterio todo se arregla, entonces saliendo de aquí venga todos a cometer un adulterio. No, les dije ayer, creo, no te metas en este tema, es una desgracia, una tragedia. Pero si ya pasó, que se note el arrepentimiento. ¿Qué será peor, un adulterio o lo que hizo San Pedro? Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Lo dijo en la última cena delante de los, yo creo que ya nada más eran 10. Ya se había ido Judas. Ahora sí que hasta era un insulto. Ves a todos estos, aunque todos estos te nieguen, yo no. Yo soy mejor que todos ustedes. Yo no voy a caer. Jesús le tuvo que decir, Pedro, ¿de qué hablas? Hoy mismo me negarás 3 veces. No te negaré. Y saliendo, lo negó no delante de unos soldados, delante de unas mujeres. El rudo pescador de Galilea delante de unas mujeres que le dijeron, tú hablas como Galileo. Por Dios, mujer, no conozco a ese hombre. San Pedro, San Juan y Santiago fueron los únicos 3 que estuvieron en todos los milagros de Cristo. Cada rato dice el Evangelio, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la transfiguración. Pedro dijo, hagamos aquí 3 chozas. Lo que le dio Jesús a Pedro fue increíble. Pero ¿cómo se arrepintió después de su pecado? Fue muchísimo peor que un adulterio. Un adulterio es una cuestión pasional. Lo que hizo este hombre fue, primero, ensoberbecerse. Soy mejor que todos los demás. Aunque todos te niegan, tú sabes quién es Pedro. Yo soy Pedro. Yo no niego. Delante de 3 mujeres. Pero bueno, todo esto para decirles, se puede perdonar. El que se arrepiente se puede perdonar y una persona arrepentida no te lo debería volver a hacer. Si lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo, significa que no está arrepentido. Es un cínico, una cínica. Esto se aplica nada más a los pecados graves, a los pecados chiquitos. Ya sabemos que todos los días pecamos 7 veces, dicen los santos. Se me escapa un pensamiento, una palabra. El otro día hace 4 años, yo tengo 58 años, cuando cumplí 54, nos juntamos 140 compañeros a celebrar 35 años de haber entrado a la universidad, o más bien de haber salido del bachillerato. Y nos juntamos y dice una señora compañera mía, bueno, mi primera sorpresa es que ya a nuestros 54 años de edad ya había muertos y muertas, casados, divorciados, divorciadas, amigos míos que yo nunca lo noté y resulta que después salieron del closet, como se dice, que dices, ¿cómo? ¿En qué momento? Si este era hasta pensábamos mujeriego.
vi abuelos, vi divorciados, vi viudos, todo. Y dice una de las compañeras, ¿qué les parece si hacemos un chat? Y así nos vemos 3 veces al año en lugar de una cada 2 años. Y cometí el error de dar mi teléfono. La primera semana, bendecido viernes, feliz lunes, un ratón tocando el piano. Yo a más de alguno le dije, ¿eres idiota? Bendecido jueves, ¿qué, maldito viernes o qué? Todos los días son de Dios. ¿Me vas a mandar algo? Mándame algo que me mueva el corazón o que me golpee la conciencia. Bendito lunes. Qué inútiles. Globitos, manitas, stickers. Segunda semana apareció el primer bikini. Y dije, bueno, un bikini, no pasa nada, no exageremos, chiste malo, basta. Tercera semana apareció el primer monokini. Que me salgo, que me meten, que me salgo, que me meten, que me salgo, que le llamo al administrador, oye, yo no puedo estar aquí adentro. Ángel, por favor, tú eres el único que pones cosas interesantes, quédate, yo voy a hablar con este idiota para que no vuelva a poner nada. ¿Qué me quedo? Siguiente semana apareció el primer sinkini. Que me salgo, que me meten, que me salgo, que me meten. Me acuerdo que estuve 10 días con el celular aquí. Me decía mi mamá, Ángel, préstame tu celular nada más para ver una dirección. Un segundito, déjame ver quién fue el último imbécil que puso algo. ¿Se puede estar con el celular así? Que me salgo, que me meten, que me salgo. Ahora sí hablé otra vez. Te lo suplico, Ángel. Ahora sí, no vuelven a poner nada. A la siguiente semana me subo a un avión, voy en el pasillo, fila sexta más o menos, y a las 8 de la mañana me aparece un paisaje precioso. Pero era video. Lo veo, le doy al play y empieza la mujer esta del gemido, guau, guau, guau. Que no se puede parar ese video. Los que iban entrando al avión todos. Padrecito. En ese momento escribí, espero que todos puedan comulgar el próximo domingo. Y que me salgo y que bloqueo al administrador. Vivimos en un mundo tan complicado que no hace falta buscar el mal. Está por todas partes. Me dicen, padre, ¿ya vio la serie Roma? Está buenísima, ¿eh? Yo te las tengo que recomendar. Pero te tienes que aventar un par de escenas por capítulos de estas que ni siquiera eran necesarias. De la nada sale Calígula o el otro Nerón con 3 mujeres, todos en cueros. Te dices, madre mía, yo no estoy buscando nada de eso. Nada. Pero sale. Entonces, ¿por qué les dije esto? Porque cuando me metieron a ese chat y me salí, etcétera, etcétera, me daban ganas de pegarle a alguien, me daban ganas de decirles, ¿cómo puedes tú ser además agente del mal? Agente del mal. ¿Sabes la cantidad de memes malos que se mandan de pornografía, círculos de señores, link, etcétera? No solamente yo veo el mal, me dedico a pasarlo, a transmitirlo, a hacer chats. La santidad es vivir el primer mandamiento, el amor. Todo se puede perdonar, sí, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Quinto o cuarto, ¿qué es la santidad? La unión con la voluntad de Dios. Les dije que era objetiva y subjetiva. Para mí, yo tengo que vivir en comunidad, yo estoy consagrado a Dios, tengo que vivir en castidad, tú también tienes que vivir en castidad, pero con tu marido, con tu mujer, tú en tu casa. Yo tengo que pedir una cantidad de permisos, tú no le pides permiso a nadie y los dos podemos ser santos. Los dos tenemos que vivir obediencia a nuestra conciencia.
Dios habla en tu conciencia. A mí me pide muchísimo más, porque tengo una vida religiosa. Imagínate una monja de clausura. Una monja de clausura comete un pecado si falta al silencio. A ti y a mí esas cosas ni nos preocupan. Yo sí, yo en mi casa sí tengo momentos antes de la meditación, silencio absoluto. Hablar es faltar a tu conciencia. Ustedes no. Pero ¿sabes cuántas cosas tienes que cumplir que escuchas en tu conciencia? Es más fácil obedecer a mi superior, a mi obispo, al Papa, que obedecer a mi conciencia. Y en ese sentido ustedes y yo somos iguales. ¿Cuántas cosas Dios te dice en tu conciencia? ¿Qué es la santidad? Vivir la voluntad de Dios. Esto no se dice, esto no se hace, esto no se ve, esto no se lee, esto sí se hace. Busca a tu suegra, pide perdón, atiende. El otro día, ahora que dije busca a tu suegra, el otro día di un consejo que al final una señora vino y me dijo, padre, es el consejo más malo que he oído en toda mi vida. ¿Qué consejo? Imagínate que se murió tu mamá, tu papá, tu suegra o tu suegro. ¿Qué hacemos con el que quedó solito? Mi consejo fue, tráetelo a tu casa. A mi papá, a mi suegro, tráetelo a tu casa. No, padre, es el consejo más estúpido que he oído en toda mi vida. Y les dije, discernimiento. Si tu papá, tu mamá, tu suegro o tu suegra cumplió 85 años, camina despacitito, ya se le fue la cabeza a Disneylandia, ya no opina, no cocina, no cambia las cosas del lugar, no se mete con nadie, tráetela a tu casa. Antes de que se caiga y te la tengas que traer, pero operada de la cadera, con 2 enfermeras a tiempo completo, un dineral y con el arrepentimiento de por qué no me la traje antes. En cambio, si tu mamá, tu papá, tu suegra o tu suegro se quedó sola de 65 años, camina perfectamente, tiene la cabeza en su sitio, opina de todo, cocina, mueve las cosas, quiere mandar, déjala en su casa otro ratito. Vela a visitar, tráetela a comer de vez en cuando. No te compliques la existencia. Yo le doy gracias a Dios de que mi mamá murió durante el COVID, no de COVID. Murió ya, ni siquiera de edad, 76 años, pero estaba muy traqueteada. Es viuda desde los 36 años. Mi papá la dejó, murió de cáncer mi papá de 42. Imagínate una mujer que se queda sola de 36 con 6 hijos y 3 negocios en el centro de Puebla. Se le vino el mundo encima. Pues bueno, murió en mis brazos, yo dentro de la cama. Tuve la oportunidad de cuidarla su último año y medio. Hice cosas que jamás pensé que tendría que hacer. ¿Sabes lo que es darle de comer a tu mamá en la boca? Se le da de comer a los bebés, no a los papás. Al inicio me sentía mal, hasta que me di cuenta, o le damos de comer o se muere. Métela a bañar, métela al baño, súbela a la cama. Estábamos los 6 hijos turnándonos de todo. Sobre todo los 4 que somos religiosos, porque nosotros somos 4, somos 2 curas y 2 consagradas. No sé por qué Dios se fijó tanto en esa familia. Mi pobre madre, además de que perdió el marido, fuimos desfilando todos para afuera hasta que los últimos 2 se casaron. Entonces, lo que hay que llegar a hacer, vivir el amor, vivir la voluntad de Dios, cada uno a su manera, pero todos la voluntad de Dios. No el que diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Quinto, la santidad es vivir el Evangelio sin glosa. Es hacer del Evangelio la norma de mi vida. La perfección cristiana no es otra cosa más que vivir el Evangelio. Y por tanto, ahí les va el primer consejo
de estos ejercicios espirituales. Durante estos días voy a decir varios. Apúntate los que quieras y ojalá los puedas cumplir. Saben que hacer ejercicios espirituales dentro de lo que cabe es la cosa más fácil del mundo. Te apuntas, pagas, apartas tu lugar y vienes. La verdadera gracia de los ejercicios espirituales es salir de aquí a vivir y a cumplir lo que Dios te haya pedido estos días. Ahí te va lo primero. No te vayas a la cama sin leer todos los días 3, 4, 5 minutitos el Evangelio. A lo mejor aquí hay gente de misa diaria. Yo donde trabajo, ahí en Puebla, tengo una cantidad de gente de misa diaria. Es una maravilla. Misa diaria, Eucaristía diaria. Lo comprenderemos el día de nuestra muerte. ¿Por qué no comulgué más? ¿Por qué no te amé más? Así como yo les digo a los matrimonios, qué pena estarte muriendo a los 70 años, 80 años en cama y tener unos remordimientos. ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no le dije a mi mujer más veces que la quería? ¿Por qué no le agarré más la mano en la calle? Me dice una señora, padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solamente me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice pueden darse la paz. ¿Por qué no amé más? Imagínate que te pasa eso, pero no conyugalmente, sino como cristiano. Tenía yo una parroquia a 2 calles de mi casa. Tenía el Santísimo. Había capilla de adoración perpetua. ¿Por qué no hice todo eso? Y entonces, les decía, primer consejo, lee el Evangelio. Lee el Evangelio todos los días. Metí el tema de la misa porque alguna puede pensar, si yo voy a misa todos los días, ¿tengo además que leer el Evangelio en mi casa? Yo te recomiendo que sí. El Evangelio que te leen los domingos o todos los días no es completo o se va saltando. Hoy es una fiesta, nos ponen un Evangelio que no era el que tocaba. Yo me refiero a tener el Evangelio como libro de cabecera con una estampita y todos los días irlo leyendo. Te vas a enterar de una cantidad de cosas. Hace 20 años, tenía yo un año de cura, me siento a confesar en una parroquia, se abre el confesionario, entra un tío, ni lo vi, nada más vi que se arrodilló, le digo Ave María Purísima y me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Me empieza a decir sus cosas y de pronto me dice, pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Yo digo, ¿y dónde dirá eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comienzo a hablar yo y le digo, mira, no te preocupes. Como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Me pregunta el tío, ¿eso le dijo? Le digo, desgraciado, saliendo de aquí, penitencia, te compras un evangelio y no te vas a la cama un solo día de tu vida sin leer un versículo, medio capítulo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Desde ese día, hace 20 años, somos amigos. Nos vemos una vez cada 4 años que paso por su ciudad. Cada vez que lo veo le digo, ¿ya supiste lo que le dijo Pablo a San Pedro? Padre, déjeme de fastidiar hasta que te aprendas el Evangelio. Conocer el Evangelio es una delicia. Léetelo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Terminas y vuelves a comenzar. ¿Cuántas veces? Hasta que te mueras. Si quieres, después de haberlo leído los 4 evangelios, pásate a los Hechos de los Apóstoles. Una cantidad de cosas que vas a decir, esto no lo sabía. No lo sabía. El Evangelio tiene que formar tu vida. Vivir el Evangelio sin glosa, esa es la santidad. Sexto, la santidad es trabajo de toda la vida.
No es que se alcance y se pase a otra cosa. No es ni una meta que se alcanza, ni un espejismo que cada vez que yo pensé que ya había llegado, se va más lejos. No. Pero no es una meta que se alcanza. ¿Sabes cuándo se alcanza la santidad? En la otra vida. Aquí no. Imagínense que yo les dijera, ¿qué creen? Yo ya llegué a la santidad. No me diga, ¿cuándo? El martes pasado. Como a las 6 de la tarde. Hay cosas que se alcanzan. Ya terminé de pagar mi coche. Ya terminé de pagar la casa. Ya terminé la carrera. Ya terminé mi despacho. Ya nacieron mis hijos. Ya casé a todos mis hijos. Ahora a ser abuelo feliz. Hay etapas en la vida que se alcanzan. La santidad, no quiero desilusionarlos, no se alcanza. Pero sí estar en el camino de la santidad. Si te preguntan, ¿tú ya eres santo? Voy de camino. Voy de camino. No creo haber llegado, me falta mucho. Sobre todo ayer tocamos el tema de la omisión. Puede ser que aquí alguien diga, yo no he cometido un pecado grave desde hace años. Te lo creo. Te lo creo. Pecadines de estos, se me fue un pensamiento, se me escapó un chisme, una mala palabra. Nos puede pasar a todos, más como les digo, me mandan mujeres, me mandan cosas. Salte, salte. Salte de ahí, sí, pero ya la viste, ya se te fue un pensamiento. De esas cosas chiquitas, Teresa de Jesús decía, la imaginación es la loca de la casa. ¿Pero qué? Teresa de Jesús tenía iPhone, iPad, iTunes, iMac, iWatch, iDios, no. Si no tenían nada, no había ni periódico. ¿Cuál imaginación? ¿Cuál loca de la casa? Nosotros tenemos que vivir en un esfuerzo por concentrarnos. Tenemos 20,000 distractores. 20,000. Teresa, ¿qué tenía? Y dice, es la loca de la casa, metida en un convento. Imagínate cuántos pecadines podemos cometer tú y yo. Dice Santiago en una de sus cartas, cuida tu lengua. Les dije ayer, aquí no están los narcotraficantes del mundo, pero con tu lengua puedes hacer un daño. Chismes. El otro día leí que una mujer fue en México a un lugar y pregunta, ¿perdón es aquí donde se da el curso para dejar de ser chismosa? ¿Sí quiere apuntarse? No, nada más quería saber quién se anotó. Y después a hablar todo lo que se pueda. Y por último, séptima, es la santidad, es una necesidad apostólica. ¿Por qué una necesidad apostólica? No quiero entretenerme mucho, pero sí ven cuántas cosas malas están pasando en la iglesia. Cuando digo la iglesia no me refiero al papa, a los curas, a los cardenales. Ellos también, cada uno sabrá qué tiene. Me refiero a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes. ¿Alguna vez habías pensado que hay un solo papa y tiene casi 80 y algo años? 200 cardenales, pasan todos de 70 años. 4,000 obispos, los más jóvenes 50 y algo años. ¿Y cuántos laicos hay? 2,000 millones de católicos, de cristianos. 450,000 sacerdotes en todo el mundo, menos los que se pelen esta semana. Todos los días está muriendo alguien. El COVID mató a 32 sacerdotes en mi diócesis. De 60 y 70 años, ni siquiera eran ancianos. ¿De quién es la iglesia? ¿De un papa? ¿De 200 cardenales? ¿De 4,000 obispos? ¿De 450,000 sacerdotes? ¿O de 2,000 millones de católicos? La iglesia es de ustedes. ¿Quién tiene que arreglar la iglesia? Papa, cardenales, obispos y curas con su predicación, con sus directrices, pero tenemos que vivirlo todos.
Es una necesidad apostólica porque miren, ustedes tienen hijos. ¿Quién va a formar a sus hijos? ¿Los gobiernos? ¿El colegio? Ustedes. Ustedes. Y a sus nietos. Estamos pasando por una problemática horrible en la iglesia porque se nos vino el mundo encima. Antes no se podía abortar, ya se puede. Antes no se valía la eutanasia, ya se vale. Antes, qué cantidad de cosas han cambiado porque nosotros bajamos los brazos. Nos descuidamos. Hay quien le echa la culpa a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil Española, la gente se dividió, se cayeron muchos valores. Otros le echan la culpa a la revolución sexual de los 60s. Otros le echan la culpa a las redes, televisión, periódicos, libros, lecturas, Sartre, los niquilistas, esto, lo otro. Mira, yo creo que es un pool. Tantas cosas juntas. Más a eso súmale la pérdida de la fe. La pérdida de la fe. ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué comulgar? ¿Para qué confesarse? Súmenle los ataques directos a la iglesia que han hecho muchísimo daño. Ustedes saben que pasando el Concilio Vaticano II, bueno, antes del concilio, aquí tienen ustedes la aparición de la Virgen en un pueblito donde dejó un mensaje clarísimo. Después del concilio van a ver cuántos sacerdotes, obispos se van a equivocar. Se van a ir a vivir en pisos, van a dejar la vida religiosa. En el año 72 se casaron con permiso 8,000 sacerdotes, con permiso. ¿Cuántos habrán dejado sin permiso? Hasta que llegó Juan Pablo II en el 79, dijo, ni un sacerdote más deja el sacerdocio. Y se dedicó a hablar con todos los que pedían dejarlo. Cuando yo llegué a Salamanca era el año 84 y no podíamos ver la televisión. Sí podíamos verla, pero no encenderla. Yo la veía todos los días porque estaba en la sala. Nunca la había encendida hasta que terminé el noviciado. ¿Te lo puedes creer? 2 años sin ver una televisión. Cuando hice mi profesión de votos, pobreza, castidad, obediencia, por primera vez los que quieran pasar a ver noticias, pasen a la sala. Fuimos todos felices a ver una televisión después de 2 años. Era el telediario español. Sorpresota. Primer congreso de curas casados. 250 curas con bebé en brazos pidiéndole a Juan Pablo II que no fuera tan estricto. A ver, yo me equivoqué, tuve una relación con una señora en la parroquia y nació un bebé, pero quiero seguir sirviendo a la iglesia. ¿Por qué me lo impiden? Ya tengo el bebé, no me puedo deshacer de él, ya tengo a la mujer, pero soy sacerdote. Juan Pablo les dijo que no. Y entonces congresos para fastidiar, para presionar. Hay tantos problemas en la iglesia que nuestra santidad se ha convertido en una necesidad apostólica. Vean cómo están de alejados los jóvenes. Y los jóvenes son tus hijos, son tus nietos. Si a esto le sumamos, les decía yo, los ataques directos a la iglesia, al sacerdocio, las ideologías, comunismo, materialismo, las ideologías ahorita de género que a ti y a mí no nos tocaron cuando éramos chicos. ¿Qué tal cómo están ahora? Hay países en donde ya no, cuando nace un bebé, ya no se puede poner niño o niña. X, que decida él cuando crezca qué quiere ser. ¿En qué momento llegamos a esto? Y cosas peores veremos. Pues bueno, ¿qué es la santidad? Mi vocación no es lo que sé, sino lo que vivo. Es vivir el primer mandamiento lo mejor que pueda. Es vivir la voluntad de Dios. Es conocer y vivir el Evangelio sin glosa. Es un trabajo de toda mi vida.
céntrate y concéntrate, y es una necesidad apostólica. Los dejo con estas reflexiones, nos vemos según el horario al ratito, pero a bajar a estas ideas, y cuando digo bajar, conviértanlas en oración. Cada puntito que dijimos, te vas a la capilla y, Señor, que yo viva el Evangelio. Señor, aumenta mi fe. Señor, que te conozca. Señor, que viva mi vocación. Con esto se puede hacer oración.